Módulo 12. Helisuperficies. De forma básica, estas las podemos dividir en dos: los helipuertos y los helipuntos. Los helipuertos son una zona de aterrizaje, pero establecidas con indicaciones reglamentarias o señalizaciones reglamentarias, con luces o con indicaciones visuales para poder favorecer o facilitar el aterrizaje de esta aeronave y así maximizar la seguridad operacional. Por el contrario, el helipunto es la confección improvisada de una zona de aterrizaje para una aeronave de ala rotativa, pero que debe tener en consideración o debemos tener en consideración varios puntos o factores al momento de confeccionar este tipo de zona de aterrizaje. El primer factor es que el terreno debe tener, o en sí no debe tener, una elevación mayor a 10 grados. Tampoco debe tener el terreno baches o agujeros que puedan inestabilizar el tren de aterrizaje de esta aeronave, también conocido como patines, porque podrían generar o producir algún tipo de accidente. Debemos tener en consideración también que no deben existir objetos que puedan salir volando en el terreno, como lo serían botellas, cartones, cierto papel, bolsas, etcétera, que puedan generar algún tipo de accidente o obstaculizar la visión del piloto. También la distancia entre la zona de aterrizaje y los objetos verticales que puedan existir en la zona, como lo serían postes, como lo serían polines, como lo serían árboles, debe ser del doble o más del diámetro del rotor principal de la aeronave en movimiento. Ejemplo, si el diámetro del rotor principal es de 17,70 metros, la distancia que debe existir con estos objetos debe ser aproximadamente o mínimo de 37 metros. Lo ideal debería ser de más. Tenemos que comprender que en el caso de que el terreno sea muy polvoriento, exista mucho polvo, si es que se puede, en lo posible, debería mojarse para así evitar que se levante mucho polvo y esto obstaculice la visión del piloto de la aeronave, para que así, obviamente, no dificulte tampoco el aterrizaje de esta aeronave. También debemos saber que durante la confección de esta zona de aterrizaje, ¿cierto?, debemos colocar nuestra espalda en donde el viento nos golpee. ¿A qué quiero decir con esto? Que el viento debe golpear nuestra espalda. Por ejemplo, si el viento viene del sur, debemos colocar nuestra espalda hacia el sur para que el viento golpee nuestra espalda, y debemos colocar algún tipo de indicador de dirección del viento para que el helicóptero al acercarse sepa de qué dirección viene el viento. Y bueno, en sí ya viéndonos va a saber de qué dirección viene el viento, pero con esto nos facilita aún más. Porque tenemos que saber que las aeronaves de ala rotativa funcionan, ¿cierto?, a través del principio del perfil alar, por lo cual funciona generando este tipo de sustentación con la dirección del viento, y funcionan en sí en contra del viento. Para esto tenemos que saber que el piloto, ¿cierto?, se va a acercar en el caso de que nosotros tengamos la espalda hacia el sur, porque del sur viene el viento. El helicóptero se va a acercar por el norte y debemos señalizar la pista o el helipunto en sí con una H para que pueda aterrizar en esa zona. Es importante comprender también que debemos mantenernos a una distancia prudente para poder evitar algún tipo de accidente fatal. Tenemos también que saber o que entender que durante la aproximación o antes de la aproximación a una aeronave debemos esperar las indicaciones del piloto para posteriormente realizar el acercamiento, ¿cierto?, y finalmente el embarque, y realizándolo obviamente semi inclinado para evitar cualquier tipo de accidente fatal.